Bienvenidos chicos a una nueva clase de estas clases virtuales que estoy llevando a cabo, y en esta ocasión vamos a hablar acerca del motor eléctrico. Motores eléctricos hay de muchos tipos: motores de corriente continua, motores de corriente alterna. Dentro de los de corriente alterna puede haber monofásicos, trifásicos. Nosotros nos vamos a centrar en el motor trifásico, que sin duda alguna es el que más se encuentra en la industria y al que ustedes en alguna ocasión van a tener que hacer de mantenimiento. Por supuesto que todo aquello que se mueve en la industria generalmente está llevado por un motor eléctrico. Por lo tanto, es bueno que ustedes sepan su funcionamiento, qué partes tienen. Y eso es lo que vamos a tratar en esta clase virtual. Vamos a ver el principio del funcionamiento del motor, sus partes. También, bueno, ya lo mencioné en clase, pero ahí también haremos algún apunte hacia su conexionado y también describir algunas de las fallas de los motores. Por tanto, comenzamos a ver cuáles son las partes del motor y cuál es su principio de funcionamiento. Entonces, estamos en la unidad 2, como saben chicos. Es bueno que vean, antes de este vídeo, por lo menos vean el de campo electromagnético, porque algunos de los conceptos como bobinas, ley de Faraday, ley de Lenz, se van a aplicar aquí también. Entonces es bueno que ustedes también repasen el primero de los vídeos. Entonces comencemos. Motores eléctricos. El motor eléctrico está compuesto en su estator, en su parte fija, de varios electroimanes. Por tanto, voy a dibujar acá esos electroimanes. Muy bien. Entonces, aquí vamos a dibujar 6 electroimanes. Estos electroimanes están unidos entre ellos, pero por parejas. Los electroimanes que están en extremos opuestos están en serie, uno con el otro. De esta manera. Entonces, a este electroimán de acá le vamos a llamar el electroimán A. Y este de aquí, A'. Estos dos están unidos en serie. ¿Qué quiere decir? Que cuando este se activa, este también se activa. Los dos se activan a la vez. Y estos van a estar conectados a una de las fases de la corriente trifásica. Por tanto, aquí vamos a conectar, va a ser la borna U con la borna X, que eso explicábamos en clase. Las bornas de un motor eléctrico: U, B, W, X, Y, Z. Entonces, las que corresponden a la fase 1 son U con la X. Y entre ellos hemos dibujado dos electroimanes que están
en serie entre la U y la X. Muy bien. Entonces, si hacemos circular una corriente entre la U y la X, ¿qué va a ocurrir? Se va a generar un campo magnético en el interior de los electroimanes. Por tanto, digamos que la corriente fluye en este sentido. Entonces, por la ley de la mano derecha, que decíamos en el primer video, acá se va a generar un campo magnético. Si las espiras giran en ese sentido, por la ley de la mano derecha, la corriente va en este sentido, mirando desde arriba, en sentido horario, y se genera un campo magnético tal que las líneas fluyen en este sentido, hacia abajo, por la ley de la mano derecha. Como la corriente pasa por aquí y gira en sentido antihorario, según como lo dibujé acá, el campo magnético va hacia abajo. Entonces las líneas salen de aquí. Y como habíamos dicho, las líneas salen por el norte y entran por el sur. En el otro caso, si seguimos acá, la circulación de la corriente, igual, acá se va a generar un campo magnético tal que el norte va a quedar acá abajo y el sur acá arriba. Entonces, si seguimos el sentido de circulación de la corriente, por la ley de la mano derecha, vamos a ver si lo dibujé bien. Entonces, esto gira en sentido horario. Lo dibujé al revés entonces. Tenía que haberlo dibujado de esta manera, en el sentido contrario, para que el campo magnético vaya hacia abajo. Entonces, ley de la mano derecha, las espiras tienen que girar en este sentido, en el sentido mirando desde arriba, también horario. Entonces, mirando desde arriba, sentido horario, tendrían que subir de esta manera. ¿Ok? Entonces acá se va a generar un campo magnético que va a ir hacia abajo, donde colocaríamos el norte aquí y el sur arriba. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo mismo con el resto de pares de electroimanes. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a unir aquellos que están opuestos uno con el otro. Muy bien, entonces vamos a dibujar el resto de los electroimanes. Entonces, a estos dos electroimanes le vamos a llamar B y B'. Estos están unidos entre ellos en serie. B y B'. Estos van a estar conectadas a las bornas en el exterior
B y Y. B e Y. Entonces, en este caso también, cuando pase una corriente a través de estos electroimanes, se va a generar un campo magnético en su interior. Y por último, vamos a hacerlo lo mismo para las otras dos que quedan. Este va a ser el C con C'. Y aquí vamos a conectar las bornas W con Z. Así que estas son dos bobinas conectadas en serie, entre ellas C y C', que cuando pasa una corriente a través de ella, se va a generar un campo magnético en su interior. Las bornas a las que se va a conectar en el exterior son W y Z. Ahí tenemos el esquema principal. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? La idea es que cada par de electroimanes se va a activar en un momento distinto a lo largo de un ciclo de la corriente. Entonces vamos a dibujar una gráfica para recordar esto, la corriente trifásica. Como el voltaje es el mismo para cada fase, pero como cada fase tiene el valor de su voltaje desfasado. La onda desfasada una de la otra. Entonces vamos a dibujar eso. Ahí están más o menos las tres ondas que son la corriente trifásica, las tres fases. La fase 1, la fase 2 y la fase 3. R, S y T. Acá las vamos a llamar, a la onda número 1 la vamos a llamar la A. Después le vamos a llamar a esta la B y a esta la C. Entonces, por decirlo así, ¿cuál es la primera que se activa? Comenzando por acá. La onda A es la que lleva a su máximo primeramente. Después de eso, la que se activa después, uno podría pensar que es la B. Pero hay que fijarse de que la onda C también llega a su máximo alrededor de este instante de aquí, pero de forma negativa. A esta la vamos a llamar C'. Después viene la B, después viene la A, pero el pic negativo. Después viene la C, el pic positivo, y después viene la B, el pic negativo. Entonces, el orden de la secuencia de qué ondas llegan a su máximo, tanto por el positivo como por el negativo, es la siguiente. Primero A, después C'. Esto justo coincide aquí entre A y B, ¿no? Aunque no lo he dibujado exactamente bien.
hay que imaginarse que queda aquí en la mitad. Después viene B. Después viene A'. Después viene C. Y después viene B'. Y después otra vez viene A, C', B y así sucesivamente se vuelve a repetir la secuencia. Entonces, eso nos da la idea de qué bobina se activa en cada momento. Entonces, primero se activa la A, después se activa la C', la B, la A', la C y la B'. Entonces ahí observamos cómo en cada momento se activa cada una de las bobinas. Entonces, imaginémonos en el primer caso, en el caso en el que la corriente gira va en este sentido, en el sentido positivo, como hemos visto en este caso. Entonces, en ese caso pasa la corriente, se activa este electroimán, cuyo norte está abajo y el sur está arriba. La corriente sigue y pasa también por el electroimán A', que es una continuación de este, de tal forma que el norte queda hacia abajo y el sur hacia arriba. Entonces, como están dispuestos de tal forma que aquí tenemos sur y norte, estas líneas magnéticas se comparten. Entonces, el poder que tiene este electroimán se suma con el otro. Los dos se ayudan. Si pusiésemos un imán aquí en el interior, ¿cómo se alinearía? Se alinearía en esta misma dirección. Si su norte estuviese aquí y el sur acá, se alinearía en esa dirección. Eso cuando se activa el A de forma positiva. Después vemos que para simplificarnos vamos a saltar al B para verlo de forma más fácil. Pero en intermedio pasaría por la C'. Pero ahora pensemos que pasa por la B. Entonces, introducimos corriente por acá. Según la ley de la mano derecha, entonces aquí gira en sentido antihorario, mirando desde arriba en sentido antihorario, y entonces las líneas magnéticas irían en este sentido. Si seguimos la corriente, llegamos al B', al electroimán B', y aquí también, como gira en sentido, visto desde acá, en sentido antihorario, igual el campo magnético va hacia arriba, por decirlo así, en esta dirección. Entonces, en este instante de tiempo, hemos saltado de este instante de tiempo a este de acá. Los electroimanes van a verse de esta manera. Este va a tener su norte aquí y su sur acá. Y este va a tener el norte aquí y su sur acá. Entonces, en ese momento, evidentemente, este otro par de electroimanes no van a ser tan potentes, porque cuando aquí el B está en el máximo, fíjense que la onda A está por aquí. Entonces, ¿tiene un valor? Sí, pero es un valor muy chico comparado con este valor de acá. Entonces, el electroimán que más fuerza va a tener en este momento son el par de electroimanes B', el par de bobinas B'. Y el poder de atracción de estos otros dos electroimanes va a ser mucho menor. Entonces, bueno, aquí también estos campos magnéticos se suman entre sí. Y si tuviésemos ese imán en el interior, ¿hacia dónde se orientaría? Orientaría su norte en ese sentido.
Entonces hemos visto que aquí ya hay un giro. El norte de estar aquí pasa a estar acá. Nos hemos saltado el C. Pero vamos a continuar ahora con el A'. Entonces, cuando la onda A está en su máximo, pero de forma negativa, el par de electroimanes que va a tener más fuerza va a ser el A con el A'. Pero la corriente no va a ir en esta dirección, entrando por el U y saliendo por la X, sino que va a ir en sentido opuesto, por eso es negativo. Entonces la corriente va a ir en esta dirección. Entonces, al cambiar la dirección de la corriente a través de ese electroimán, entonces acá iría la corriente, al entrar por aquí, iría en sentido antihorario. No, perdón. Iría, ¿sí? Tendría que ir en sentido horario. Quizás me confundí al dibujar, ¿eh? Pero en este caso debería ir en sentido horario. Creo que me confundí en el dibujo otra vez, ¿eh? Que estaba bien como lo había puesto al principio. Entonces, si la corriente entra por acá, tiene que ir en sentido horario. Eso es. Ahí sí. En sentido horario. Y entonces, el campo magnético que se genera iría hacia arriba, con el norte arriba y el sur abajo. Aquí también cambia la polaridad del imán, porque aquí la corriente va en esta dirección, entonces va, según las espiras que dibujé, en sentido horario. Entonces las flechitas irían hacia arriba. Y entonces el norte estaría arriba y el sur estaría abajo. Entonces estos dos campos magnéticos se suman y en este caso, como estos dos son los electroimanes que más fuerza tienen en ese momento, fíjense que cuando aquí la A está en el mínimo, en ese momento la B y el C, claro, tienen un valor, pero no es un valor tan grande de voltaje. Por tanto, este par de electroimanes va a ganar a estos dos. Y entonces, el imán se va a orientar en esta dirección, con su norte arriba y su sur abajo. Y aquí hay otro giro. Lo mismo va a ocurrir con el C. Con el C, que tenemos ahí, cuando llega a su máximo justo después, la corriente va a entrar por la W y va a salir por la Z. En este caso, acá está girando la corriente en sentido horario. Entonces, según la ley de la mano derecha, antihorario, el flujo magnético va hacia arriba, dibujamos el norte arriba, el sur abajo, y aquí también va a ocurrir algo similar con la corriente que pasa en esta dirección. Entonces la corriente que viene por ahí, seguramente me he equivocado otra vez en el sentido de giro. Entonces, pero tendría que ir también en esta dirección, norte y sur. Veamos, esto gira en ese sentido, mirado por arriba, es decir, en este sentido. Entonces, sí, efectivamente, lo dibujé en el sentido contrario, como es normal que me pase. Entonces ahí tenemos norte-sur, y este campo magnético se suma y al final el electroimán que está en el interior va a orientarse en esa posición. ¿Cuál es la idea? A resumidas cuentas. Por cada fase 1, fase 2, fase 3, tenemos dos bobinas. Esas dos bobinas
cada una de esos pares, tenemos 3 pares, en cada momento, en cada instante de tiempo, un par de ellas son las que van a tener más fuerza, que van a generar un campo magnético más intenso. ¿Por qué? Porque el voltaje que se le aplica en cada momento a cada una de ellas es diferente. Por tanto, como vemos acá, primero la corriente más fuerte va a pasar por aquí, por la fase 1, la A. Después va a pasar por la fase C, pero en el sentido inverso, porque aquí el voltaje es negativo, el pic negativo. Después va a pasar por el B. Después va a pasar otra vez por el A, la corriente más fuerte, en sentido opuesto. Después por el C y después por el B, pero en sentido opuesto. Estamos hablando de en qué momento se produce el pic de corriente. Porque cuando se produce el pic, ese par de electroimanes van a ser los que son más potentes, las que en ese momento van a arrastrar el imán que está en el interior. Y están ordenados de tal forma que esa variación, ese par de imanes que son los más potentes, vayan uno seguido del otro, de forma que eso produzca una rotación. Esta parte fija, es el estator. Y el estator genera un campo magnético rotatorio. Ese campo magnético no se puede ver, es invisible. Pero si pusiésemos un imán en el interior, se va a sentir ese efecto de que el magnetismo, el campo magnético que está ahí, va cambiando la posición del norte. Esto es, al fin y al cabo, como si nosotros tuviésemos un imán y con la mano lo estuviésemos girando alrededor. Eso se consigue por medio de electroimanes, que se van activando indistintamente, sucesivamente, mejor dicho, a lo largo del tiempo, cumpliendo esa secuencia de allá y colocando los electroimanes de esa manera, de tal forma de que haya una sucesión en el movimiento. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer algunas pequeñas reflexiones en base a lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a pensar en cuántas revoluciones por minuto se conseguiría con un motor así. Hemos visto que el campo magnético va variando y va rotando. Va rotando, no lo vemos de forma visible, pero el magnetismo va variando. La cosa es, ¿cuántas veces ocurre esto por cada segundo? ¿O cuáles son las revoluciones por minuto? Fijémonos en esta gráfica. Vemos que la secuencia A, C', B, A', C y B' es la que consigue que se dé el giro completo. ¿No es cierto? A, C', B, A', C, B' y otra vez volveríamos a la A. Nosotros sabemos que la corriente alterna, la frecuencia es de 50 Hz, lo cual significa que de aquí a aquí, este ciclo se repite 50 veces. Por tanto, esta secuencia también se repite 50 veces por cada segundo. Entonces, cada segundo se darían 50 vueltas. El campo magnético rotaría 50 veces. Es decir, si tuviéramos el imán aquí, por cada segundo daría 50 giros. Entonces, vamos a calcular las RPM. La frecuencia, hemos dicho que es de 50 Hz. Entonces, ¿cuántos serán las RPM? Si tenemos 50 giros por segundo, entonces eso lo vamos a multiplicar por 60 segundos. Y eso nos da 3000 revoluciones por minuto. 3000 revoluciones por minuto. Este tipo de motor, que es un motor trifásico, se dice que es de 2 polos. ¿Por qué de 2 polos? Porque cada fase
tiene conectado dos bobinas. Dos bobinas para la fase 1, dos bobinas para la fase 2 y dos bobinas para la fase 3. Pero también hay motores que tienen más polos. Por tanto, en vez de tener dos pares, tienen 4 pares, es decir, 4 bobinas conectadas en serie para cada fase. Por tanto, en los motores de 4 polos, la velocidad de giro no es de 3000 RPM, sino que es menor. Muy bien. Ahora hasta ahora hemos visto que en el estator, en la parte fija del motor, el campo magnético gira de forma ordenada y de una forma rotatoria. De modo que si introdujésemos un imán o una aguja imantada en el interior, este iría girando si estuviese sobre una chaveta. Ahora vamos a ver la parte de rotor. Pero vamos a ver la diferencia, antes que nada, de los motores trifásicos, síncronos y asíncronos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, el motor síncrono es aquel que el campo magnético generado por el estator, que hemos visto que para un motor de 2 polos es de 3000 revoluciones por minuto, esta es una rotación invisible, porque simplemente lo que cambia es el campo magnético. Ese campo magnético y el rotor van a la misma velocidad. En ese tipo de motores, si nosotros tuviésemos un rotor, ese iría también a 3000 revoluciones por minuto, a la misma velocidad que el estator. Esos motores, por ejemplo, son aquellos que están basados en imanes permanentes, es decir, en el rotor existen imanes que, como hemos visto en el caso del ejemplo, van a reaccionar a ese campo magnético rotatorio, lo van a seguir perfectamente. En cambio, en los motores trifásicos asíncronos, la velocidad del estator y la velocidad del rotor no es la misma, sino que existe un deslizamiento. Siempre la velocidad del campo magnético del rotor, del estator, va a ser mayor que la velocidad del rotor. ¿Por qué? Porque el rotor va a ir siguiendo al campo magnético, pero no lo va a alcanzar. Y ahora vamos a ver por qué. Dentro de estos están los motores de jaula de arcilla. Y ese es el que más se utiliza, el motor en la industria, el motor asíncrono de jaula de ardilla o el motor de inducción. Entonces, vamos a dibujar ese rotor, el rotor de jaula de ardilla. Vamos a ver qué tal me sale el dibujo. La jaula de ardilla está compuesta, por decirlo así, por dos aros y esos aros están unidos por medio de barras. Está unido por medio de barras. Entonces tenemos la jaula de arcilla que tiene esta forma, ¿ya? Todo alrededor estaría por medio de barras. Esas barras están ligeramente inclinadas, no son rectas,
de un lado a otro, sino que tienen cierta inclinación. Entonces, ¿qué ocurre acá? Esto, de por sí, eléctricamente no está unido a nada más. Esto es un material conductor, es un circuito cerrado. ¿Pero qué ocurre? Este rotor está sometido a ese campo magnético, que es un campo magnético no estático, sino que está girando. Según la ley de Faraday, como lo explicábamos en el primer vídeo, si tenemos una espira o una bobina y tenemos un imán que lo acercamos y alejamos, que está en movimiento relativo respecto a este electroimán, ¿qué se induce en el electroimán según la ley de Faraday? Una corriente. Por tanto, por el hecho de que el campo magnético está girando, dentro de este rotor, dentro de estas barras y por los aros, se van a generar corrientes. Corrientes por las barras. Esa corriente hace que esto mismo se convierta en un electroimán, porque una corriente que pasa a través de una serie de conductores en forma de espira genera un campo magnético. Es decir, este rotor se va a convertir en un imán. Y al convertirse en un imán, va a hacer la misma función que ese imán que colocábamos adentro del estator. Por tanto, este rotor va a empezar a girar, porque va a ser como un imán dentro del estator, ¿no? Dentro del motor, donde el estator, al variar, al hacer girar su campo magnético, esto, al comportarse como un imán, lo va a seguir. No obstante, la velocidad de este va a ser siempre un poquito menor. ¿Por qué? Porque vamos a explicarlo de una forma sencilla. Porque si el estator gira a una velocidad y el rotor gira a la misma velocidad, entre ellos dos hay movimiento relativo. Si ambos dos se desplazan a la misma velocidad, uno con el otro, no hay diferencia de movimiento. Es como si yo tuviese la bobina y el imán y los moviese a la misma velocidad en la misma dirección. No hay movimiento relativo entre uno y otro. No se separan entre ellos dos. Por tanto, no se cumple la ley de Faraday. Y si los dos no hay movimiento relativo entre uno y el otro, no se va a inducir ninguna corriente. Por lo tanto, si en algún momento este rotor alcanza la misma velocidad que el estator, se van a dejar de inducir corrientes acá y este rotor va a perder su magnetismo. Por tanto, va a llegar a ser un trozo de fierro y no un imán. Por tanto, el rotor se va a empezar a parar. Pero en ese momento que el rotor se empieza a parar y el estator sigue girando, el campo magnético del estator sigue girando, va a empezar a haber otra vez un movimiento relativo. Y al haber un movimiento relativo entre el estator y el rotor, es decir, entre un imán y una bobina, se va a empezar a inducir una corriente. Se va a magnetizar y se va a empezar a comportar con un imán y va a recuperar esa velocidad. Bueno, al final se llega a una velocidad que no es la del estator. El rotor nunca llega a la del estator, a no ser que se le fuerce por un movimiento mecánico externo, pero se mantiene estable en una velocidad que es ligeramente inferior a la velocidad del estator. Por lo tanto, por ejemplo, aquí tengo conmigo un motor de 4 polos y con 4 polos la velocidad del estator son 1500 revoluciones por minuto. Pero este motor no va a 1500. ¿Por qué? Porque su rotor va a girar siempre a una velocidad ligeramente inferior. Y según la placa de características, es de 1420 RPM.
Voy a buscar si hay algún motor de 2 polos. Bueno, este también es de 4 polos, porque las RPM son de 1360, casi 1500. Por lo tanto, este motor tiene más desplazamiento que este de aquí, porque este va a 1420 y este va a 1360. Es decir, este motor, su rotor va un poquito más lento respecto al estator. Por lo tanto, tiene un deslizamiento mayor. El deslizamiento se refiere a la diferencia que existe entre la velocidad del estator, que es estable, a 1500 revoluciones por minuto, y la velocidad del rotor, que es un poquito menor, 1360 en este caso. Ahora, si nosotros le introdujésemos otra frecuencia distinta a uno de estos motores, en vez de 50 Hz, si le metiésemos 60 Hz, automáticamente el motor va a ir más rápido. Pero aquí lo que aparece en las placas características se refiere a las revoluciones, a la frecuencia que tenemos aquí, que son de 50 Hz. Este motor en específico también tiene otra característica, aparte de la que nos sirve aquí, tiene otra que sirve para países como Estados Unidos, que es 60 Hz. Y en este caso nos dice que va a 1695 RPM, unas revoluciones mayores, porque al fin y al cabo las bobinas del estator son las mismas, pero como la secuencia que veíamos antes no se repite 50 veces por segundo, sino 60 veces por segundo, significa que el estator va a generar, el campo magnético que genera va a girar 60 veces cada segundo. Entonces, 60 por 60, en el caso de un motor de 2 polos, la velocidad nominal no va a ser de 3000 RPM, sino que va a ser de 3600 RPM. En el caso de los 4 polos es la mitad de eso, 1800 RPM. Por eso que a 60 Hz en este motor de 4 polos, más o menos es casi 1800 RPM, pero un poco menor, en este caso 1695. Es el mismo motor, con una frecuencia distinta, va a girar más rápido. Por eso en la industria se encuentran los componentes que se llaman componentes electrónicos, que se llama variador de frecuencia. Porque para variar la velocidad no se cambia el voltaje. Si cambiamos el voltaje, lo más que estamos haciendo es cambiar la potencia del motor, pero no las revoluciones. Para eso necesitamos el variador de frecuencia, que varía la frecuencia de esa onda que viene de la red. Y en vez de ser de 50 Hz, por ejemplo, puede bajar esa frecuencia. Y al bajar esa frecuencia, el motor va a girar más despacio. Y de esa manera se controla sus revoluciones por minuto. Muy bien, chicos. Para los que quizás no estuvieron en clase, la última clase, o los que también quieren repasar esto, bueno, aquí tenemos por un lado el estator. Este es un motor de 4 polos. Entonces, aquí son 12 las bobinas que hay. Si uno las contase, serían 12. Aparte de eso, está el entrehierro de aquí, que eso sirve, no es parte del circuito eléctrico. El motor podría funcionar sin eso perfectamente, pero el entrehierro hace que ese campo magnético que genera el estator no se pierda en el aire y no haya más pérdidas. Entonces el entrehierro concentra esas líneas del campo magnético que veíamos antes y hace que se queden aquí en el interior, que no se vayan, no se escapan por el aire, por fuera. Pues eso genera pérdidas al atraer otros objetos y qué sé yo. Entonces eso hace que el motor sea más eficiente. Por otro lado, este es el rotor, que es, aquí tenemos la jaula de ardilla, que si uno se fijase en persona, sí vería las líneas, las barras de la jaula de ardilla. Tenemos también los rodamientos
Y este revestimiento que tiene acá, este material, es material ferroso, que tiene la misma función que el entrehierro, que es para que ese campo magnético se concentre aquí, en el rotor, en su interior. Por eso hace que el motor sea mucho más eficiente. Podría trabajar perfectamente sin este recubrimiento de fierro, pero eso hace que el motor sea más eficiente. Muy bien. Quería haber también hablado un poquito sobre la placa, un poquito más acerca de la placa característica, que también lo vimos en clase, y también acerca de los fallos de los motores. Pero por asunto de tiempo, lo voy a dejar como documento, como PDF acerca de las fallas y algo también relativo a lo que tiene que ver con algunos de los parámetros de la placa característica, también para que lo puedan revisar ahí en el sistema. Échenle un vistazo, sobre todo el tema de las fallas. Así que muchas gracias por su atención.